Buenos días. Buenos días. Como sabéis, vamos a empezar con los cultos presenciales. Vamos a tener uno por la mañana a las 11 como siempre y otro a las 6 por la tarde para poder así cumplir con las limitaciones de aforo que tenemos. Entonces vamos a empezar cantando, nos ponemos de pie y vamos a empezar con la canción Vine a adorar a Dios. Podéis sentar. Vamos a continuar con las lecturas de Proverbios que estábamos haciendo antes. Y hoy Proverbios 18, del 16 al 24. Vale, el de Manuel. Muy bien, buenos días. Buenos días. Esta mañana cuando me levanté, pues fui a coger el móvil y ponía el móvil actualizando. Y me hizo meditar sobre eso, con relación con lo que vamos a ver, ¿no? También. Pero en general, ¿cuántas veces no estamos con las tecnologías estas nuevas y van diciendo, actualizándose, 3 actualizaciones, actualice su móvil, ¿no? Está siempre ese tema, o por lo menos lo que yo veo, lo poco que entiendo, ¿no? Y meditaba en la palabra del Señor cuando había estado leyendo estos versículos que quería compartir con ustedes, que no necesita actualizarse, es siempre es la misma, siempre la palabra del Señor no necesita actualizaciones, siempre ha sido su palabra y como dice su palabra, permanecerá para siempre. Y en lo que estamos en este libro de Proverbios, que ya conocemos que es de la sabiduría, pues me admiraba una vez más de cómo esa palabra de sabiduría del Señor, con cosas prácticas, cosas cotidianas de la vida, en todos los campos, cómo nos sigue hablando, a pesar de estar escrito eso hace 3.000 años o 4.000 años, ¿eh? Y sigue siendo esa palabra que no necesita actualización, que nos conoce y está hecha al corazón y sabe el que nos ha hecho, sabe cómo pensamos, cómo actuamos. Y en estos versículos, aunque siempre son, en Proverbios hay mucha mezcla de diferentes asuntos, pero vamos a leer unos versículos que lo mismo te habla de
de las personas que usan su generosidad, entre comillas, o yo sí lo veo un poquito, ¿no? Y con ello se abren más los caminos de las diferentes cosas, ¿no? Esto me suena mucho a otras cosas que vamos viendo en las noticias, como dicen las mordidas y que, en fin, sobornos, influencias para conseguir sus cosas. Eso es actual, sin embargo, eso está escrito hace ese tiempo. O nos habla mucho de los pleitos, ¿eh? El otro día tuve que ir a la comisaría para un asunto y allí llegó una chavala, todo muy encendida, ya desde entrar, la comisaría estaba allí, no, porque vengo a poner una denuncia, porque no sé qué, porque me ha faltado respeto, no sé qué, o sea, los pleitos, ¿verdad? Y eso te vas un ratito allí, y me imagino que en 10 minutos que yo estuve allí, pues si te tiras allí todo el día aparecerán muchos pleitos. Y vamos a leer unos versículos sobre todo ese tema de los pleitos, tanto los pleitos pues de las personas que te cuentan una cosa, el primero que llega y te cuenta una cosa, ¿verdad? Y te dice el Señor, bueno, pues escucha también la otra parte, ¿no? Porque el que primero llega te cuenta su versión y parece que lleva la razón, y luego viene el segundo y derrota todo lo que ha dicho el anterior, ¿no? O pleitos que son muy dificultosos y aquí el Señor pues dice, bueno, pues dejarlo en manos mías, orar a mí, que yo obraré, ¿no? En esos asuntos, ¿no? Y luego también hay pleitos que habla ahí de la palabra, los pleitos familiares o de hermanos, ¿eh? Yo incluso diría, no solamente hermanos en la sangre, sino en la fe y cosas así. Y en esos pleitos pues habla también de lo difíciles que son, lo complicados que son, y hablan de que se convierten en cerrojos de alcázar, ¿eh? Esos pleitos. Y luego habla del poder de la palabra, de cómo por esta palabra soltamos el bien y el mal, pero que realmente lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Y luego también cambia de tercio y habla de aquel que encuentra una buena esposa. Dice que es la bendición más grande que podemos tener, encontrar una buena esposa. Y bueno, y la actitud de las personas cuando ruegan, o sea, perdón, del que es pobre, como su forma de hablar es con súplica, y el que tiene dinero, ¿verdad? Pues es no es que sea siempre así, ¿no? Pero habla en general, ¿no? Que habla con insultos o con dureza o con arrogancia, ¿no? La persona que se siente resguardada a su espalda porque tiene dinero. Y entonces, pues, son diferentes campos que va tocando. Pero, y luego ya el último es de los amigos, ¿no? Que el que es buen amigo lo demuestra. No solamente diciendo, ¿qué pasa, colega? Esto, ¿no? Sino que con hechos, ¿no? Y todo esto es a lo que, como he comenzado, ¿no? Que es actual. Tanto que se critica la palabra quizás de que es un libro antiguo, metafórico, que no, bueno, que tiene muchas interpretaciones, que no sé qué. Y sin embargo, cuando realmente te metes de lleno con él, es un libro maravilloso, donde sigue siendo actual, nos sigue enseñando y son cosas muy buenas y prácticas que si las ponemos en nuestra vida, pues nos será de mucha bendición. Vamos a leerlo. Proverbio 18, empezando en el 16. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigos, y amigo hay más unido que un hermano. Pues hasta aquí eran los versículos. Quizás antes de terminar, quisiera comentar, aunque me escuece, pero pensaba que delante del Señor debería de compartirlo con ustedes. Cuando vi esto de Cerrojo Alcázar, pues al principio, pues digo, ¿esto qué es Cerrojo Alcázar? Digo, esto tiene que tener algo en concreto. No sabía bien lo que era Cerrojo Alcázar. Y me puse a mirar el significado, que era Cerrojo Alcázar. Busqué fotografías, Cerrojo Alcázar. Informarme un poquito de qué era Cerrojo Alcázar. Y entender un poco
qué era esto. Y a medida que me iba metiendo en el tema, me iba escociendo. Y esos son temas que creo que escuecen. Y entonces él cerró Alcázar. Alcázar eran como fortalezas antiguas, amuralladas, y que la entrada principal son esas puertas grandes de madera. Tenemos aquí el Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Segovia, en fin, hay muchos alcázares, pero quizás el de Sevilla lo tenemos más cercano. Y son esas puertas grandes de madera, y detrás está el cerrojo. El cerrojo es ese tubo macizo de hierro, con eso que va metiéndose, ¿verdad? Y ese es el cerrojo de Alcázar. Eran cerrojos muy fuertes. Imaginaros ese cerrojo cuando se cierra, que cuesta trabajo ya abrirlo y cerrarlo, pero si ese cerrojo se echa y se tarda mucho tiempo en abrirse, eso se oxida. Y cuando se oxida, es como una soldadura. Y eso ya no hay quien lo abra. La comparación que hace cuando habla de esto es tremenda. ¿Y cuántas veces no se ha dejado, pues, como dice aquí el versículo, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar? ¿Y cuántas familias dejan de hablarse por causa de estos cerrojos de Alcázar, por una ofensa y por no perdonar, ¿no?, las ofensas, ¿no? Y no solamente hermanos, como decía, en la sangre, sino también hermanos en el espíritu, ¿no?, que se dejan de hablar por causa de estas ofensas y no sabe perdonar, y no puede perdonar. No es que diga que esto esté bien, ¿no?, sino que nos dice lo que sucede y que se vuelve tenaz ese hermano ofendido. Es astuto y intenta atacar al hermano que lo ha ofendido y no perdona, ¿no? Y entonces, pues, esto me hacía meditar mucho en ese tema. Y pensaba en las cosas del Señor y que las sabemos, pero no las ponemos en práctica. Que incluso al Señor le hicieron la pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Hasta 7 veces 70? ¿O cómo era aquello, no? Ni me lo sé yo bien también. Pero, como diciendo el Señor, todas las veces que hiciera falta lo tienes que perdonar. Y pensaba en una historia que también nos conocemos, como la de José. ¿Le hicieron cosas a José sus hermanos de la sangre? Muchísimas cosas. Y sin embargo, cuando llegó el momento, ¿sabéis lo que dijo José? Su causa en manos del Señor está. Yo les perdono. Y ya si queremos la parte apoteósica, pues nuestro Señor Jesucristo. Más daño que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo no hay hombre en la tierra que sufrió tal contradicción, tal bofeteo, tal maltrato. No hubo. Y sin embargo, el Señor dijo: perdonadlo porque no saben lo que hacen. Así que, como dice también su palabra, andad como Él anduvo, porque el Señor nos ayude a andar como Él anduvo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, alma, Señor. Gracias porque no necesita actualizaciones, Señor. Es viva, eficaz y diaria, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos constriñes con ella, nos penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor. Y Padre, tú cambias los corazones. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Hoy que es tu día, Señor, ponnos ese corazón agradecido, como hemos cantado en esta primera canción, de venir a adorarte, a alabarte, engrandecerte, Señor, y a reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra salvación, y a ti te lo debemos todo, Señor. Gracias. En tu nombre, amén. Pues vamos a seguir cantando, nos ponemos de pie de nuevo. Y ahora vamos a continuar con El poder de tu amor.
te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas puertas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. En Dios hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra y reina con autoridad. En Dios los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Aquí estoy en orar, yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, orar yo soy, tú eres el Dios que adoramos, es todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ave sea la
adoramos y derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Podéis sentar. Buenos días. Que me alegro ver las caras. No es igual saber que hay gente que está escuchando a través de las redes sociales que ver las caras de la gente que realmente me ha hecho falta esto. Pues vamos a seguir con nuestra serie de sermones en Jesús es suficiente a través del libro de Colosenses. Y hoy vamos a seguir con la idea de lo que hemos empezado hace 2 semanas, la nueva realidad. Y encontramos nuestro pasaje en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer todo el pasaje otra vez, aunque solamente vamos a tocar algunos versículos hoy, porque ya hemos hablado sobre versículos 12 hasta el versículo 15. Pero vamos a leer todo el pasaje para que podamos tener el contexto, ¿vale? Pues Colosenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Si no tienes Biblia, pues hay Biblias en las sillas. También vamos a poner los versículos en la pantalla. Pues Colosenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Y vamos a leer juntos, ¿vale? Entonces empezamos, yo voy a empezar con el versículo 12, Grace con el 13 y vamos en este lado hasta que terminamos con el versículo 17.
Pues la Biblia dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El 17. Todo lo que habéis y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a todos, Padre, por medio de Él. Muy bien, vamos a orar. Padre, sea gracias por ese momento que tenemos juntos, no solamente para cantar esas alabanzas que hemos cantado esta mañana, sino también para enfocarnos en la cosa que es más importante, tu palabra. Ayúdanos a entender lo que está escrito aquí, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para que podamos dejar tu Espíritu Santo realmente usar esos versículos para cambiar nuestras vidas. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Como he dicho antes, que vamos a seguir con la idea de la nueva realidad. Creo que tenemos la imagen ahí. Que hemos empezado esa idea hace 2 semanas y estuvimos hablando de que Pablo terminó la parte de esa exhortación de cómo vivir como la vida santa, o va a empezar, de esa parte. Y Pablo va a continuar con esa idea de quitar y poner ropa. Es lo que hemos visto en Colosenses 3, versículos 8 a 10. Y él exhortó a sus lectores a despojarse de las vestiduras del pecado y de la antigua vida, o de la vida antigua, y ponerse las vestiduras de la gracia, de la santidad y de la nueva vida de Cristo. Es lo que estaba enseñando y predicando a esos colosenses por bastante tiempo ya, desde el principio de capítulo 3 por lo menos. Pero el énfasis, como he dicho hace 2 semanas, el énfasis de ese pasaje no es tanto lo que tienes que poner, sino los motivos detrás del por qué tienes que ponerlo. Lo que es la motivación por la cual debemos vestirnos de la vida nueva y quitar las cosas viejas de la vida antigua. Pablo compartió 4 motivos en ese pasaje que debe animarnos a caminar en la nueva realidad de la nueva vida. Y hemos hablado sobre 2. El primer motivo fue la gracia de Cristo, que debemos vivir en esa nueva realidad, en esa nueva vida, revestidos de lo que es la nueva vida, por la gracia de Cristo, que hemos recibido la gracia de Cristo en su sacrificio, en nuestra salvación. Cuando aceptamos su sacrificio, pues Él nos dio su gracia, y la gracia es el favor inmerecido, es lo que no merecemos. Realmente lo que merecemos es el infierno, es la muerte, es el sufrimiento, pero Cristo, gracias a su sacrificio, nos dio su gracia, y Él nos escogió, nos santificó, Él nos amó y Él nos perdonó en su gracia, es lo que hemos recibido de Él. Entonces debemos vivir en esa nueva realidad, revestidos de esta nueva vida por su gracia, gracias a su gracia, para decirlo así. Pero también debemos vivir así en esa nueva realidad por la paz de Cristo, que no solamente recibimos esas cosas que fuimos escogidos, que fuimos santificados o que estamos en el proceso de ser santificados, que nos amó y que nos perdonó, sino que también nos dio su paz. El mundo está buscando paz, y la única forma en que realmente los seres humanos pueden experimentar la paz de Dios, que es una paz verdadera y duradera,
es a través de Cristo. Entonces, la paz que tenemos en el interior, que no tenemos que estar ahí pidiendo la paz interior como algunos budistas, pidiendo, cantando esas cosas vez tras vez, que no tenemos que hacer algunas posiciones, ponernos en posiciones físicas para encontrar la paz interior, sino que ya tenemos la paz interior porque tenemos su gracia. Hemos sido perdonados, no tenemos que vivir sin su paz. Entonces debemos realmente vivir revestidos de esa nueva vida, en esa nueva realidad, por su paz que nos dio. Pero también vamos a notar dos cosas más, dos motivos más, dos motivaciones más que deben motivarnos a vivir en esta vida revestidos de lo que Dios consiguió por nosotros. Pues la siguiente motivación sería las palabras de Cristo, o podemos decir la palabra de Dios. Colosenses 3, versículo 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Esto significa, por supuesto, la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Cristo, estamos hablando que Cristo es Dios. Entonces estamos hablando de la palabra de Dios. Los falsos maestros llegaron a Colosas con tradiciones creadas por el hombre, normas religiosas creadas por los hombres y las filosofías humanas. No hay ninguna manera en que podemos decir que llegaron a esos creyentes con doctrinas bíblicas de Dios. Porque lo que estaban enseñando a ellos fue algo extra, más por encima de lo que Dios dice. Pues está bien que Cristo murió en la cruz, pero tienes que experimentar a Cristo de una forma diferente. Tienes que hacer esas cosas como hemos hablado antes. Intentaron armonizar la palabra de Dios con sus propias enseñanzas, pero no pudieron. Porque era aparte de lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios siempre magnifica a Jesucristo. Las enseñanzas, las filosofías y también las normas religiosas magnifican ¿a quién? A la persona. No magnifican a Dios, a Jesucristo. Cuando ves la palabra de Dios, si haces un estudio completo de la palabra de Dios, vas a ver a Jesús. Vez tras vez, tras vez, tras vez. No fue la palabra de falsos maestros lo que trajo salvación a los colosenses. Era la palabra verdadera del Evangelio. Este hombre escuchó el Evangelio en Éfeso. Fue impactado por Cristo a través del Evangelio, la palabra de Dios. A través del ministerio de Pablo, es verdad. Pero él estaba predicando no su filosofía, sino la palabra del Evangelio. Entonces él fue a su ciudad para compartir ese mismo el Evangelio con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros, con los otros ciudadanos de Colosas. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. No por la palabra de Pablo, no por la palabra de cualquier otro hombre, sino por la palabra verdadera del Evangelio. Esta misma palabra nos da vida, nos sostiene y nos fortalece. Vamos a ver, 1 Pedro, vamos a leerlo juntos, ¿vale? Porque son bastantes versículos. 1 Pedro 1, vamos a leer desde el versículo 22 hasta capítulo 2, versículo 3, ¿vale? Entonces, ¿dónde hemos terminado? Estamos con Gustavo ahí, con versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos uno a otro entrañablemente, de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Pues tenemos que saber que fue la misma palabra de Dios que trajo el Evangelio y que trajo la salvación a través del Evangelio, la predicación del Evangelio a esos colosenses. También es el mismo Evangelio, la misma palabra que traje a nosotros la salvación, que nos fortalece, que nos guarda, que nos sostiene, que siempre nos da exactamente lo que nos hace falta porque estamos en Cristo. No estamos confiando en lo que dice un hombre. No estáis confiando en lo que dice Pastor Justin, sino estáis confiando en lo que dice la palabra de Dios, que dice el Señor. La palabra transformará nuestras vidas si permitimos que more en abundancia en nosotros. La palabra siempre lleva a cabo su plan, su enfoque, lo que quiere hacer. Entonces, si dejamos la palabra, transformará nuestras vidas. Claro que sí. ¿Qué significa esa palabra morar? Si recuerdas, la semana pasada creo que estuvimos hablando de la palabra habitar. Vamos a verlo. Morar significa habitar, vivir o sentirse como en casa. Cuando las escrituras aquí en Colosenses 3:17 dice la palabra de Cristo que more en abundancia en vosotros, dice que está como en casa, que la palabra de Dios está en nosotros y no hay forma de quitarlo. Si hemos experimentado la gracia y la paz de Cristo, entonces la palabra de Cristo se sentirá como en casa en nuestros corazones, porque hemos sido transformados, hemos sido perdonados y estamos en el proceso de santificación. Entonces, la palabra de Dios está cómoda en nosotros. Eso no significa que a veces la palabra de Dios no nos va a poner incómodos. ¿Por qué? La palabra de Dios es verdad. Y cuando nosotros actuamos en contra de la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? La incomodidad. Pero la palabra de Dios está en nosotros y está cómodo, está habitando en nosotros. Descubriremos cuán rica es la palabra de Dios en tesoros espirituales que dan valor a nuestra vida. Sin embargo, no debemos pensar que Pablo escribió esto solo a cristianos individuales, porque lo dirigió a toda la iglesia, no solamente a un hermano, a otro hermano, no, estaba hablando a la iglesia entera. En otras palabras, está diciendo, dejad que la palabra de Cristo more en vosotros o entre vosotros. Mientras habita en abundancia en cada miembro de la iglesia, y debe hacer eso, morará en abundancia en la comunión en la iglesia. Si nosotros realmente estamos dejando la palabra de Dios a hacer su efecto en nuestra vida, pues ¿sabe lo que va a afectar también? Nuestra vida juntos. Nuestra vida junta. Existe el peligro hoy, como en los días de Pablo, de que las iglesias locales minimicen la palabra de Dios. Que no es el enfoque de lo que hacemos. Que no es el enfoque de todo lo que hacemos en la iglesia. Y quiero decir, desde el principio de esa iglesia hasta hoy día, el enfoque siempre ha sido la palabra de Dios. La enseñanza, la predicación y la aplicación de la palabra de Dios. No hemos desviado en ninguna forma de enfocarnos en otras cosas, sino en la palabra de Dios. Parece haber una falta de enseñanza bíblica simple
en los estudios bíblicos y los púlpitos. Lo que he visto muchas veces, no solamente aquí en este país, sino en todos los países en que hemos estado. En Irlanda, en los Estados Unidos, en Canadá, en otros sitios también. Hay una falta de enseñanza bíblica y básica para que la gente realmente pueda estar conectado con la palabra de Dios y saber exactamente cómo aplicarlo a sus vidas. Se muestra mucho más interés en las películas, en la música y diversos entretenimientos, no sé cómo lo he dicho bien o no, que en la palabra de Dios. Están más interesados en lo que es el espectáculo que en lo que es más importante, que es la palabra de Dios. No estoy diciendo esto sobre nuestra iglesia, pero estoy hablando de cristianismo en general. No vamos a prestar más atención a la músicos, que en la palabra de Dios. Debe ser la cosa más importante en nuestras vidas. Debe ser la cosa más importante en la vida de esta iglesia. Muchos creyentes no pueden decir honestamente que la palabra de Dios habita abundantemente en sus corazones, porque no se toman el tiempo para leerla. No estoy diciendo que tienes que estar ahí leyendo 1 hora, 2 horas, 3 horas cada día la palabra de Dios, pero tienes que cogerlo a través del móvil o a través de una Biblia física. No me importa la forma en que vas a leerlo, pero tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que realmente memorizarla. ¿Cómo puedes saber si estoy diciendo algo bíblico si no sabes lo que dice la Biblia? Tienes que estudiarlo, leerlo y memorizarlo. La verdad es que no debe ser así como que hay muchas iglesias en que la gente, los cristianos, solamente cogen la Biblia para ir al culto el domingo, para llevarlo en su brazo, para leerlo en el culto, pero durante el resto de la semana olvidan de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Existe, según lo que dice Pablo, una relación definida entre nuestro conocimiento de la Biblia y nuestra expresión de adoración en cánticos. Muchos creyentes, como he dicho antes, prestan más atención a la música, a lo que es el espectáculo, que en la palabra de Dios. Pero sabes que realmente no estás adorando a Dios si no realmente sabes lo que Dios dice. Puedes cantar las palabras, pero realmente tu corazón no va a ser movido por lo que estás cantando. Estamos hablando bíblicamente. Si no conoces la Biblia y no la entendemos, no podremos cantar honestamente sus verdades de corazón. Me encanta el hecho de que las canciones que cantamos aquí en esta iglesia, en la Iglesia Bautista del Olivar, son ricas en doctrinas bíblicas. No cantamos nada que no tiene un significado profundo, un significado bíblico. Los salmos eran lo que hemos leído aquí en Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, pero también cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, primeramente, y himnos y cánticos espirituales. Los salmos eran, por supuesto, las canciones tomadas del Antiguo Testamento. Las canciones que realmente fueron cogidos directamente de las Escrituras y normalmente llevan exactamente las mismas palabras. Durante 2 milenios, la iglesia han cantado versiones de los salmos desde su incepción, ¿no? Desde el principio de la iglesia. Los himnos eran cánticos de alabanza a Dios escritos por creyentes, pero no tomados de los salmos. Es decir, que los himnos han sido esas alabanzas
que fueron escritos por creyentes. La iglesia de hoy tenemos una rica herencia de himnos. Los cantamos muchísimo. Los cánticos espirituales son cosas que no son los salmos, que no son los himnos, sino los cánticos espirituales eran expresiones de las verdades bíblicas distintas de los salmos y los himnos. Cuando cantamos un himno, nos dirige al Señor. Estamos hablando con el Señor, con Dios. Cuando cantamos una canción espiritual, nos dirigimos unos a otros. Pablo describió una reunión de alabanza de la iglesia local. Es lo que él realmente explicó, describió en Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces tenemos algo que es horizontal, que estamos exhortando y enseñando a todos entre nosotros, pero también estamos cantando esas cosas al Señor con los salmos y himnos y cánticos espirituales. Tenga en cuenta que el creyente se canta a sí mismo, así como a los demás creyentes a su alrededor y también al Señor. La alabanza no es solamente para ti. La alabanza es para ti y para los demás que estamos aquí. Nuestro canto debe ser de corazón y no solo de labios. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Conocer la palabra de Dios. Conocer lo que dice Cristo. Saber lo que hay en ella. Un motivo que debe animarnos a caminar en la nueva realidad de la nueva vida es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Debe ser como el combustible al fuego que tenemos en nuestro corazón. Debe ser lo que realmente construimos nuestra vida. Debe ser la base de todo lo que hacemos. Recibimos la gracia de Dios y nos anima a vivir. Experimentamos la paz de Dios y nos anima a realmente vivir en esa nueva vida, pero también apreciamos y cantamos la palabra de Dios y eso nos motiva a vivir esta nueva vida. Y la última motivación que vemos aquí está en versículo 17, es el nombre de Cristo. No solamente la gracia de Cristo, no solamente la paz de Cristo, no solamente la palabra de Cristo, sino también lo que debe motivarnos a vivir en esa nueva realidad, en esa nueva vida, es el nombre mismo de Cristo. Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la sociedad moderna prestamos poca atención a nombres. Realmente ponemos nombres sobre los hijos que suenan bien, que a nosotros tienen un significado, pero realmente no tiene significado profundo. Pero en el mundo antiguo consideraba que el nombre de un hombre era de suma importancia. A menudo durante los días de la Biblia, Dios cambió el nombre de una persona debido a una experiencia importante o a algún acontecimiento nuevo. Entonces, los nombres eran importantes. Como cristianos, llevamos el nombre de Cristo. Es lo que dice cristiano. Son los Cristos pequeños. La palabra cristiano se encuentra solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento. En Hechos 11, 26, en Hechos 26, 28, también en 1 de Pedro 4, 16. No vamos a mirarlos, pero si quieres echar un vistazo ahí, pues tú puedes en casa. El nombre se dio originalmente como un término de desprecio, pero luego en la ciudad de Antioquía se convirtió en un nombre de honor, un nombre que realmente identificó a un grupo de gente, a un grupo de seguidores de Cristo.
El nombre de Cristo entonces significa identificación. Pertenecemos a Él. No hay una forma de decir que no. Es nuestra identificación. Pero su nombre también significa no solamente una identificación que pertenecemos a Él, sino significa autoridad. El nombre del presidente firmado en un proyecto de ley lo convierte en ley. Tenemos que tener su firme para tener una ley. De la misma manera, es el nombre de Jesucristo que tenemos la autoridad para orar, que tenemos la autoridad para hacer cualquier cosa en la vida cristiana, pero es la razón por la cual tenemos la autoridad para orar. Juan 14, versos 13 a 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si estamos orando de otra forma, sin el nombre de Jesucristo, pues no tiene poder. Debido a que Jesucristo es Dios y Él murió por nosotros, tenemos autoridad en su nombre, porque Él es Dios, no solamente un ser humano, sino que es 100% Dios. Todo lo que decimos y hacemos debe ser asociado con el nombre de Jesucristo. En nuestras palabras, nuestras obras, debemos glorificar su nombre. Si estamos haciendo todo en el nombre del Señor Jesucristo, esto significa que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y lo que decimos. ¿Y qué es esto? Revestirnos de la nueva vida, del hombre nuevo. Despojarnos de las cosas viejas. Llevar el nombre de Jesucristo es un gran privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. Sufrimos persecución porque llevamos su nombre. Juan 15, versículo 20 a 21 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que el Señor. Y vamos a fijar aquí, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21, la primera parte. Mas todo esto os harán por causa de ¿qué? Mi nombre. Eso es Jesús diciendo que vais a sufrir persecución. Es una responsabilidad que llevas el nombre de Jesús bien, pero tienes que saber, hacer esto significa que vas a sufrir. Luego dice, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, que han hecho todo esto en contra de Jesús y lo va a hacer en contra de nosotros por su nombre, porque no conocen a Dios su Padre, Él que envió a Él. Cada padre trata de enseñar a sus hijos de honrar su apellido. A mí me encanta. Tengo un buen recuerdo de mi padre cuando yo estaba jugando el fútbol americano. Él siempre me dijo, Justin, el nombre que lleves en la parte delante, en el jersey, ¿no? En el jersey, ¿no? Que es el nombre del equipo, es más importante que el nombre que llevas detrás, que fue el mío. Está diciendo, tienes que honrar el equipo. ¿Qué está diciendo? Tu vida realmente no importa. Tu nombre realmente no importa, pero el equipo sí. Tienes que honrar el equipo. Es lo que tenemos que saber. Mi nombre realmente no importa en este mundo, pero el nombre de Jesús sí importa. En solo unos minutos, una persona puede deshonrar un nombre que sus antepasados tardaron años en construir. Por ejemplo, el nombre hebreo de Judá es un nombre respetado, significa alabanza. Pero el equivalente del Nuevo Testamento es Judas. ¿Y quién llamaría a su hijo Judas? Nadie. ¿Por qué? Porque
destruido el nombre por solamente un acto. Debemos dar gracias a Dios por el nombre de Jesucristo, porque no podemos separar su nombre de su carácter y de quién es. El hecho de que llevamos su nombre y que hacemos todo en su nombre debe motivarnos a realmente revestirnos de esta vida nueva y vivir en esta nueva realidad. A repasar estas 4 motivaciones espirituales para vivir la nueva realidad de la nueva vida. Quedamos impresionados, espero, con la centralidad de Cristo. Cristo es todo. Perdonamos a otros porque Cristo nos perdonó. Es lo que vemos en Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo es central. Hacemos esto porque Cristo lo hizo. La paz de Cristo es lo que debe reinar en nuestros corazones. ¿Por qué? Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos esa paz, no por lo que hacemos nosotros, porque lo hemos conseguido a través de las obras buenas, sino por lo que hizo Cristo. La palabra de Cristo debe habitar o morar en abundancia en nosotros. Colosenses 3, versículo 17, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo. El nombre de Cristo debería ser nuestra identificación y nuestra autoridad. Esto nos lleva a la verdad de lo que hemos visto en Colosenses 3:11. Estamos hablando de hace 3 semanas hemos estudiado esto. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Y esta parte, sino que Cristo es el todo y en todos. La motivación que debemos tener para vivir esa nueva vida es Cristo. Yo sé que hemos resaltado algunas cosas que ha dicho Pablo aquí. La gracia de Cristo, la paz de Cristo, la palabra de Cristo y también el nombre de Cristo. Pero realmente si solamente cogemos esta idea de Cristo es el todo y en todos, y Él es la motivación que debemos tener para vivir esa nueva realidad, esa nueva vida, creo que es suficiente. Dado que estamos unidos con Cristo a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros, tenemos todos los recursos que necesitamos para vivir una vida santa. No tenemos que buscar otra cosa, sino que tenemos que buscar lo que nos hace falta más profundamente en Cristo. Debemos estar motivados espiritualmente. Debido a que hemos experimentado la gracia de Cristo, queremos vivir para Él. Debido a que hemos disfrutado la paz de Cristo, queremos obedecerle. Hemos sido enriquecidos por la palabra de Cristo y ennoblecidos por el nombre de Cristo. Por lo tanto, queremos honrarle y glorificarle.
Y la pregunta sería, ¿por qué deseamos una mayor motivación? ¿Por qué buscamos otras cosas para darnos ese empujón? No tengo que buscar a otro hermano en Cristo para empujarme a vivir la vida cristiana, sino que yo tengo que descansarme en Cristo. No tenemos que buscar otra forma de hacer el culto que hace el mundo, que va a atraer más personas del mundo, sino que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, descansando en Cristo, sabiendo que Él va a ser el que salva a las personas que entran. Es verdad que algunos no van a aceptar lo que Él dice, pero eso no debe cambiar nuestra forma de predicar y hacer las cosas. Debemos ser motivados no por el sentimiento, sino por la persona de Jesús. No hay mayor motivación que podemos recibir y no hay otra motivación que es verdadera y duradera. Vamos a orar. Padre, te sea gracias otra vez por esta oportunidad que tenemos para estar aquí, para cantar esas alabanzas. Gracias por ese momento que hemos tenido de enfocarnos en tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de vez en cuando recordar que no hay nada que tenemos que buscar fuera de Cristo que nos puede motivar de la misma forma que Cristo nos motiva. Gracias por tu palabra. Te pido que sea la cosa más importante para cada uno de los miembros y los asistentes a la iglesia, los cristianos que están aquí. Y también te pido que tú usas tu palabra para convertir el incrédulo, para convencerle de su necesidad, de dejar claro que no es santo y que sus obras son como esos trapos sucios que tú dices en tu palabra, que realmente pueden cubrir, pueden quitar las cosas feas por un momento, pero realmente no es una solución eterna. Solamente Jesús, tu Hijo amado que tú enviaste a este mundo para morir por nosotros, es la solución final de los pecados, por los pecados. Padre, también gracias por el nombre que llevamos, el nombre de tu Hijo Jesús, el Cristo. Y gracias que podemos identificarnos con Él, con este nombre. Y que a través de ese nombre tenemos la autoridad para orar, tenemos la autoridad y el poder para vivir esta vida de una forma diferente. Te pido que nosotros realmente no desmayamos, que no deseamos dejar este nombre para ser aceptado por el mundo. Mi petición de hoy sería que llevamos ese nombre no con orgullo mundial, orgullo malo, sino que lo llevamos con orgullo pensando en ti, sabiendo a quién pertenecemos y quién puede salvar este mundo. No somos mejor que cualquier otra persona, pero ayúdanos a recordar de que la única diferencia que hay entre ellos, los incrédulos, y nosotros, es que hemos sido perdonados y que hemos experimentado tu gracia, que estamos experimentando tu paz, que podemos leer con claridad y entender tu palabra. Y que gracias a Cristo que
llevamos su nombre y que somos tuyos. Ayúdanos, Padre, de vivir esa nueva vida. No solamente para glorificarte aquí a través de lo que hacemos en la iglesia, sino para glorificar a ti en este mundo. Para que podamos vivir lo que tú dices en tu palabra. Que la gente de ese mundo pueda ver nuestras buenas obras y no glorificar a nosotros, sino glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Hacemos las buenas obras no para parecer o para sentir mejor, sino lo hacemos para glorificar a ti. Ayúdanos a tener esto en cuenta. Y mi deseo es que cada creyente que está aquí en esta iglesia está motivado a vivir esa nueva vida en la nueva realidad que tenemos, que es la vida cristiana. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Manolo. Muy bien, muchas gracias por esas palabras. Y me venía un versículo de la Biblia que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Un salmo precioso. Y escuchando la predicación esta mañana, pues la verdad es que me eran un dulce, más dulce que la miel, las palabras que en esta mañana se han compartido. Muy bien, pues vamos a recordar nuestros estudios o nuestros grupos comunitarios. Aunque el grupo de los jóvenes ya sabéis que de momento está aplazado por las circunstancias, así que yo sé que tienen muchas ganas los jóvenes de volver a tener su reunión, pero de momento está aplazado hasta que podamos, o se pueda organizar o se pueda hacer cambien las circunstancias, que esperemos que así sea. Los miércoles sí, ya sabéis que a las 7:30 seguimos con la gran comisión, aquí estudiando sobre este privilegio que también nos da el Señor de llevar su palabra por todas partes. Recordad una forma de hacerlo, que es con los trataditos, por tanto ahí siguen estando esos folletitos, esos trataditos para poderlos repartir libremente por todo el pueblo, amigos, conocidos y demás. Recordar también que ahora haremos también la ofrenda, usamos el sobre, marcamos si es para las misiones y depositamos en la canasta, ¿de acuerdo? Otro privilegio inmenso que nos ha dado el Señor a sus hijos de poderlo hacer, con corazones agradecidos y alegres, no por necesidad ni por obligación, como dice el versículo. Y ya sabéis que hemos empezado, que el pastor Yacine pues, ha puesto esta nueva idea de apoyando en la oración, así que hay una lista, que quien se quiera apuntar, ya hay muchos hermanos apuntados, pero se pueden seguir apuntando otros hermanos para esos días donde unos hermanos van a estar orando por la iglesia, por sus necesidades, por todas las cosas que hay en la lista de oración que lo lleva Rocío junto con Justin. Así que cualquier cosa, comunicaros con ellos. Y bueno, yo personalmente quisiera dar las gracias tanto a Pastor Yacine como a los hermanos que llevan el tema de la alabanza, de las canciones, por este esfuerzo que van a hacer de hacer 2 reuniones el domingo para que podamos reunirnos. Creo que es un esfuerzo que ellos hacen y que para que nosotros podamos estar reunidos y podamos tener estas reuniones tras las inconvenientes que estamos teniendo. Así que os agradezco de corazón que hagáis este esfuerzo por nosotros. Pues por mi parte nada más. Una oración y pasamos a la última canción. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por este tiempo que hemos podido estar escuchando de tu palabra, con las canciones, aprendiendo a adorar, por la comunión de los hermanos y por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Y ahora también rogarte por esta ofrenda que tú también la bendigas, Señor, y tú sigas proveyendo de los gastos que tiene la necesidad de la iglesia, también por los hermanos que se puede apoyar en la misión de Mallorca y por todas las cosas, Señor. Bendice tú esta ofrenda. En tu nombre, amén. Muy bien, nos ponemos de pie para cantar la última canción. Oh Señor, tú me sacaste. Oh Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía, me lavaste con tu sangre.
viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber. Señor, bebe de tu agua viva, agua que quita la sed. Espero que empecéis mañana una buena semana.